Bueno, buenas noches a todos. Hoy es 28 de febrero del 2022. Son las 6:37. Nos demoramos un poquito porque el sistema me pidió actualización y no me dejaba iniciar la clase. Bueno, muchachos, llegamos como al preámbulo de poder comenzar lo que ya, digamos que la esencia de esta lectura que serían la revisión de casos clínicos y el proceso juicioso diagnóstico. Ya pasamos por una primera parte que era el proceso diagnóstico. eh, Después revisamos lo que era el pensamiento científico como una base fundamental del pensamiento clínico. Luego pasamos por el pensamiento crítico y en el día de hoy pues ya nos corresponde con el grupo 3 hacer la revisión de lo que es pensamiento clínico propiamente dicho. Entonces, grupo, el tiempo es de ustedes. Bienvenidos pues a la revisión. ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a compartir pantalla, por favor? Muchachos, Hola, Doc. Ya en un ¿sí? momento ya van a compartir. Vale, muy bien. Bueno, listo, muchachos. Listo. Claro que ya va a cargar para poder iniciar. Dale. Bueno, muchachos, Listo, muchachos. buenas tardes, bueno, casi noches. Buenas, Sergio. Dale. Mi grupo el día de hoy va a hablar sobre el pensamiento clínico en ciencias de la salud. Listo, entonces siguiente, por favor. Bueno, primero va a dar una introducción muy breve, muy concisa. Igual vamos a ir desglosando paso a paso. Entonces, hay que tener en cuenta que el razonamiento clínico o el pensamiento clínico es un proceso mediante el cual la información de un caso clínico se sintetiza y se puede integrar al conocimiento más la experiencia del médico, y así ser utilizado en el diagnóstico y en la conducta que sigue ante un problema que el paciente nos va a presentar. ¿Sí? El razonamiento clínico es esta forma de pensamiento que se aplica a ese diagnóstico médico, como lo dije anteriormente, y representa la fase racional del método clínico, y a través de que el médico pueda formular o generar varias hipótesis, esta las va a someter a prueba y va a confirmarla con el diagnóstico. ¿Listo? Como forma del pensamiento que se asocia al método clínico, también el razonamiento clínico está compuesto por un sistema de habilidades intelectuales, y estos integran un proceso que ha sido definido, digamos que dual. Ahorita les voy a explicar por qué. Y genera pues como todos esos procesos analíticos y no analíticos que los enmarca el sistema como tal de pensamiento. Entonces, ¿qué vamos a usar? Un argumento y una hipótesis. Entonces, utilizamos a veces el argumento, definiendo el argumento como un razonamiento que intenta expresar la validez de una tesis o una idea que está sometida pues a prueba. Entonces, este es un elemento central donde gira el resto del contenido de lo que estamos planteando. Ese argumento es el eje central de la idea y es la que se intenta exponer. Aparte, su construcción es muy fuerte y aparentemente es irrefutable, ya que su argumentación puede ser débil y puede contrarrestar fácilmente, puede caerse, digamos, con todo el proceso analítico. También podemos tener ya la hipótesis, que es un enunciado no verificado, ¿listo? Que se intenta confirmar o refutar si se puede confirmar. La hipótesis se denomina pues como un enunciado que se verifica
e inicia todo un proceso de investigación científica de cualquier naturaleza, ¿sí? Los argumentos de estos, que tanto el argumento como la hipótesis, nos van a llegar a una conclusión y estas conclusiones las vamos a poder llamar premisas. Siguiente. Siguiente. La siguiente, Sofi. No, la anterior a esa. Eso, ahí. Bueno, entonces, estos argumentos van a pasar por un proceso de elaboración que es un razonamiento tanto deductivo como inductivo, ¿sí? Entonces, acá en este estudio que está a mano derecha, se puede mostrar que la representación del pensamiento tanto deductivo e inductivo, los argumentos y la elaboración de estos, están en la corteza frontal y en otras áreas donde no se puede escapar la idea de que vamos a utilizar ambos métodos, ¿sí? Entonces, tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias del razonamiento lógico que vamos a utilizar para poder formar las premisas y de ahí formar una conclusión y dar el diagnóstico, que pues lo vamos a ir explicando paso a paso. Ambos métodos son importantes para la producción del conocimiento, entonces tener en cuenta eh, estos dos caracteres importantes de los argumentos. Siguiente. Bueno, y acá vamos a poner un ejemplo. Entonces vamos a iniciar con el ejemplo de un hipocratismo digital. Entonces podemos ver el hipocratismo digital, muy bien el signo semiológico, donde se observa pues en este momento pues en el pie izquierdo, donde se observa pues una prominencia de las estructuras óseas, también de la uña, y vamos a tener pensado diferentes etiologías de este signo característico. Entonces puede haber una etiología cardíaca, una etiología pulmonar, una etiología gastrointestinal, endocrinológica o infecciosa. Entonces, para irnos desglosando paso a paso, donde vamos a dar continuación a todo lo del pensamiento clínico, vamos a empezar con la etiología pulmonar. ¿Listo? Entonces vamos a ir explicando el ejemplo y vamos a ir explicando todo lo que compone pues, el desarrollo de esta sesión. Doc, ya me veo en la pantalla, creo que no. Póngale un poquito de volumen. Ahí se me escucha bien. Mejor. Listo. Juan. Entonces, pues con esa pequeña introducción que dio el compañero Sergio, entonces vamos a hablar de las condiciones sine qua non que se necesitan para hablar del pensamiento clínico. Entonces debemos tener en cuenta que las premisas que se den a la hora de hacer estos razonamientos es que deben ser aceptables, relevantes y adecuadas. Debe cumplir con estas tres condiciones de manera obligatoria. Eh, ¿Aceptables a qué se refiere? A que encaja dentro del canon de conocimiento o hay un experto que indica que es aceptable. O sea, si por ejemplo, hablando, no sé, pongamos un ejemplo sencillo de un paciente con una hemorragia gastrointestinal. Entonces, un paciente que tiene melenas, decimos, es aceptable pensar que es una hemorragia de origen gastrointestinal, de origen superior, ¿sí? Es algo aceptable porque el canon de conocimiento nos indica que esto concuerda semiológicamente, fisiopatológicamente. Si por el contrario tenemos algún otro signo clínico extraño que no tenemos claridad acerca de su origen, de su etiología, de su mecanismo, pero tenemos un experto, que en este caso sería la autoridad, un experto que nos dice, no, esto se asocia a tal mecanismo o esto se debe a tal razón. Entonces, aunque no esté dentro del canon de conocimiento, si un criterio de autoridad se cumple, es una premisa aceptable. En cuanto a la aceptabilidad, hay como varias posibles falacias, de ellas las más importantes son dos, que es el petitio principi, en el cual em, el argumento, digamos que está presuponiendo lo que se debe probar, o sea, nosotros estamos asumiendo lo que se debe probar antes de tiempo, eso es una falacia que concuerda con el criterio de aceptabilidad. Y en cuanto a la falsa dicotomía, es que simplemente tenemos, no sé, asociamos una manifestación clínica, pues digamos la disnea, un paciente con disnea, y decimos, esto es de origen pulmonar o de origen cardíaco. Y ya, no nos salimos de ahí. Esto también es una falacia porque pueden haber múltiples
etiologías o más trastornos fisiopatológicos que puedan explicar una disnea. Y no es solamente de esas dos opciones. Más adelante lo iremos explicando mejor con un ejemplo. En cuanto a la relevancia, es que, no, todavía no. En cuanto a la relevancia, vamos a tener en cuenta que lo que nosotros digamos como premisa debe estar relacionado directamente con la situación actual de nuestro paciente. O sea, el paciente con X sintomatología y nosotros vamos a hacer una premisa respecto a esa sintomatología en un contexto clínico y no nos vamos a salir de ahí, porque no podemos, digamos, quedar ciertas premisas o ciertas hipótesis basados en cosas que no estamos viendo en el paciente o que solo aplican a la teoría, pero que no aplican a el paciente actual. Sabemos que semiológicamente no todos los pacientes manifiestan toda la sintomatología que se le describe a una enfermedad. Pueden manifestar unas cuantas indicios de que se trata de X patología. Más adelante lo ambientaré más con el ejemplo del hipocratismo digital. En este caso de la relevancia se habla de la falacia ad hominem, en la cual se dan premisas que no concuerdan con el diagnóstico diferencial de nuestro paciente en la condición actual. O sea, empezamos a lanzar hipótesis de cosas que no tienen realmente relación. En cuanto a la tercero, que es que deben ser adecuadas, es cuando una premisa nos conduce a una conclusión y esta conclusión es correcta. O sea, que nos orientan realmente a llegar al diagnóstico definitivo que tiene nuestro paciente. Y esto obviamente va a depender no solamente del conocimiento que tengamos, que obviamente es muy importante, entre más sólida sea nuestra base de conocimiento y más amplia sea, pues va a haber va a ser mucho más adecuada nuestra premisa, pero además de eso, pues con la experiencia que se adquiere en el campo clínico. Siguiente. Entonces, ahora sí ambientándolo con el caso clínico que nos ponía Sergio al principio, o sea, o el ejemplo más bien del hipocratismo digital, se va a asociar este hipocratismo digital a un cáncer de páncreas o a una esquizofrenia. El paciente puede que tenga estas patologías de base y por eso está haciendo el hipocratismo digital. El canon del conocimiento nos dice que no. O sea, no tiene correlación o no tiene coherencia desde lo que se tiene como preconcebido desde la fisiopatología y el origen del hipocratismo digital que se asocie con estas dos patologías. En, en este caso, pues digamos que hablando de la falacia que mencioné, entonces se presupone lo que se debe probar. Entonces, si el paciente, por ejemplo, con el hipocratismo digital está en una sala respiratoria, fue valorado por un neumólogo y está a la espera de ser, no sé, ingresado como tal y ser manejado por patología pulmonar, pues no podemos asumir que netamente es una patología pulmonar. Puede que tenga un trastorno de base diferente. Por ejemplo, un paciente que llegó con signos de dificultad respiratoria y una taquipnea. Entonces nos decimos, no, tiene una patología pulmonar y resulta que el paciente tiene una cetoacidosis diabética, está haciendo una respiración de Kussmaul y nosotros nos lo pasamos por alto porque estamos asumiendo lo que debemos probar. Ahora, información que sea como que no sea parte del canon, entonces era lo del experto que les mencionaba ahorita. Entonces, si por ejemplo se cumple el criterio de autoridad y llega el neumólogo y nos dice, sí, este paciente considero que tiene tales y tales cosas que nos orientan hacia un diagnóstico de por ejemplo, un EPID. Eso lo está diciendo un experto. Entonces, como es el experto y nosotros solamente somos en este caso estudiantes, pues digamos que lo correcto, lo coherente sería aceptar ese criterio que nos da esa persona experta por el criterio que tiene la autoridad. Y digamos que la falacia que les mencionaba ahora de la falsa dicotomía, entonces, por ejemplo, esa patología, bueno, ese paciente que tiene un hipocratismo digital, centrarnos netamente en que es pulmonar o cardíaco, pues, sabiendo que pues podrían haber más opciones que podrían desencadenar el hipocratismo digital. Siguiente. Bueno, el paciente que probablemente esté en patología respiratoria. Bueno, ahora en cuanto a la relevancia, pues ya les mencioné más o menos de qué trataba, pero entonces hay que considerar que ese hipocratismo digital del paciente es en el momento, o sea, el paciente en este momento tiene un hipocratismo digital y cuál es el contexto clínico del paciente en general. No se debe valorar sobre otros factores. Por ejemplo, el paciente con hipocratismo digital tiene antecedentes de depresión, por decir algo. Entonces, pues son otros factores que son externos y que no tienen una correlación directa con nuestra hipótesis que pues que estamos encontrando con las premisas y por lo tanto, pues digamos que no es útil para la elaboración directa de la hipótesis como tal. Entonces, esas decisiones que se tomen según la relevancia para el caso, mm,
van a ser importantes incluso para el manejo del paciente. Entonces, si yo sospecho que es el cuadro pulmonar, pues yo voy a mandar, como mencionaba ahorita, al paciente a la sala respiratoria, porque yo considero que su etiología y su fisiopatología nos orienta a un trastorno pulmonar y en este caso, digamos que está la autoridad y todo esto, pero entonces el médico tratante es el que toma decisiones y es el que orienta a ver qué es lo que se va a hacer con ese paciente. Y bueno, recordar pues la falacia de Hominem, que nos dice que si damos hipótesis que no tienen, o bueno, premisas más bien, que no tienen relación con el diagnóstico diferencial de nuestro paciente, pues tenerlo siempre en cuenta. Siguiente. Bueno, y en cuanto a que sean adecuadas, hay algo que se quiere como destacar, que queremos destacar en este punto, y es que hay que tener cautela a la hora de formular hipótesis y además no considerar que la hipótesis que estamos dando es certera. Estamos en un supuesto y no debemos decir como que no, ese paciente tiene una patología respiratoria, tiene un EPID, ya, fin, o tiene un cáncer de pulmón. No, hay que dejar las cosas en duda y hay que irlo probando, pues utilizando obviamente el método científico y pasar de decir algo con certeza a decir un tal vez o es probable que el paciente curse con un cuadro clínico de tal cosa. Es probable que la causa sea esta, pero debemos estar más seguros, debemos seguir haciendo pruebas, etcétera. Y es por esto que se habla de que la medicina es un cruce entre la ciencia y el arte. Siguiente. Bueno, continuamos entonces con los criterios para poder valorar un argumento. Este se enfoca como en dos puntos importantes que sería identificar la premisa y la conclusión. La premisa se basa como en varias proposiciones que se van a ir realizando a medida que se va a diagnosticar un paciente, perdón. Entonces, esta lo que va a hacer es que nos va a servir como punto de partida para poder empezar a realizar esos argumentos. En ocasiones también dice que se relaciona con diferentes planteamientos que van a servir para fundamentar lo que se está diciendo. Con esto se logra tener pues como una conclusión, que es como el objetivo real de un argumento. Además de eso, entonces se dice que teniendo unas buenas premisas, que estén bien planteadas y que tengan algo de veracidad, que pues en este caso sería alta proporción de veracidad, se puede llegar a una conclusión que nos permita como brindar la información que queremos a los asistentes o a las personas a las que queremos llegar. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las premisas y conclusiones, otra vez ahí como haciendo un resumen de lo anterior, estas nos ofrecen las razones y entonces nos dan el fundamento que va a ser asimismo pues como el apoyo que nos va a permitir llegar a la conclusión. Entonces acá se daban pues como unos ejemplos, por ejemplo, el vector de el Chagas habita los techos de barro de los ranchos. Otra premisa sería que el paciente siempre habitó en casa de ladrillo y piso de cemento y techo de tejas. Esto ya sería como contradictorio a lo anterior, diciéndonos pues que el paciente va a tener menos riesgo de tener chagas porque no ha estado expuesto al vector. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al razonamiento, entonces este se divide en dos, está el inductivo y el deductivo. El inductivo, pues entonces empieza como de lo particular a lo general y tiene como característica que lleva al estudio del hecho y a los planteamientos, detalles o consecuencias. Y el deductivo, entonces va de lo general a lo particular. Parte de lo categórico, de lo general y permite hacer afirmaciones en casos particulares. En el ámbito de la ciencia se utiliza con mayor frecuencia el deductivo. La siguiente, por favor. Bueno, ya con respecto al razonamiento deductivo, este lo que va a hacer es que nos va a aportar a nosotros información, pero no es información nueva. Es información que ya ha sido confirmada anteriormente y por eso dice que este tipo de razonamiento no da paso a la imaginación, porque entonces ya venimos como con algo establecido y eso es lo que nos va a permitir a nosotros llegar a una conclusión. Dice que no ilumina la realidad, es útil e ilumina las realidades existentes, pero no son obvias.
y no es útil en el diagnóstico porque pues nos podemos, por ejemplo, hay algunos casos en los que los algoritmos nos permiten a nosotros encaminarnos en algunos puntos, pero no nos podemos cerrar completamente en este porque entonces nos puede sesgar en el momento de hacer un diagnóstico. Entonces, esa sería como una limitante de este tipo de razonamiento. La siguiente. Ya hablé de esa. La siguiente. Como mencionaba la compañera, eh, la idea es que las premisas o que el discurso... Oye, Hola, ¿me escucha? súbale volumen, por favor. Bueno, hola. Hola, ¿me escuchas? Ahí se le está escuchando, Sofía. Sí se Ok, le escucha. Yo escucho muy listo. poquito. Ay, ¿ya? Dale. Bueno, entonces en cuanto al diagnóstico por deducción, entonces pues la idea, como lo mencionaba la compañera, es que la estructura en la que se presente el argumento esté hecha para que la conclusión sea verdadera. Entonces, todo depende de cómo estén las premisas anteriores. Eh, con esto me refiero a que, por ejemplo, en este caso, que el apéndice no está relacionado con el sistema respiratorio. Entonces, la inflamación del apéndice no va a obstruir las vías respiratorias porque sabemos que están muy lejos. Entonces, el hipocratismo no es por inflamación del apéndice. Entonces, una apendicectomía no influiría en el hipocratismo de este paciente, siguiendo pues el ejemplo que veníamos dando. Bueno, entonces en cuanto a los argumentos deductivos, mencionamos el antecedente, es decir, que si, o sea, si se presenta un evento, entonces va a suceder tal cosa. Y pues esto lo van a explicar un poquito mejor más adelante, pero pues quiero que lo tengamos en cuenta. Está el modus tollens, que sería el contrario, o sea, se niega el consecuente y sería igual. Entonces, la idea de negar el consecuente influiría en la afirmación del antecedente. Pero pues esto nos lo explican un poquito mejor adelante. El silogismo hipotético, este pues se plantea un caso hipotético que puede ser válido o no y pues ya con el seguimiento uno pues va descartando y va confirmando cosas. Está el silogismo disyuntivo y el dilema, que sería el final, que este involucra dos alternativas y entonces están, bueno, es de este lado o es de este otro lado, entonces van en direcciones opuestas y pues genera pues malestar en el hecho de que no podemos llegar a una conclusión. Eh, si pasan las diapositivas, qué pena. Es que como que se me Siguiente traba. diapositiva. Siguiente. Ay, no pasan. ¿Se durmió se durmió el administrador de diapositiva? Ok. Es que soy yo misma, sino que esto no pasa. Qué pena. Ya. Listo, acá, el diagnóstico inductivo. El diagnóstico inductivo, como lo mencionaron anteriormente, es el paso de las cosas individuales a los conceptos universales. Entonces, se trata de una situación en particular que va a afectar en mi decisión en un colectivo. Pero pues esto es una deliberación sin atención y pues identifica patrones de percepción. Y es muy sesgado porque está basado en la experiencia, más que en lo probado y en lo que realmente dice la ciencia.
Y pues, como lo mencionaba, se trata de observar los casos particulares y entonces lo que yo observe en este caso particular lo voy a buscar en patrones mucho más grandes y lo voy a aplicar en una población en general. Entonces, por ejemplo, si veo una mujer y esta mujer tiene el cabello largo, entonces yo voy a asumir que todas las mujeres tienen el cabello largo, solo porque esta tiene el cabello largo. Eh, entonces, el diagnóstico inductivo tiene, bueno, puede ser por continuidad o por enumeración. Entonces, por continuidad sería que si A precede a B, entonces se concluye que sí, si siempre está pasando un evento o siempre que las personas tienen hipocratismo digital es porque tienen cáncer de pulmón, entonces voy a decir que siempre va a haber hipocratismo digital y relacionado pues con el cáncer de pulmón. Por ejemplo, acá que todos los casos de alcopaquia fueron pacientes con enfermedades respiratorias. Por enumeración, entonces sería que si ese fenómeno que estudié muestra ciertas características, yo esperaría que cada caso que tenga, pues cada caso de este tipo va a presentar las mismas características. Por ejemplo, entonces si es un paciente con una enfermedad respiratoria, entonces que esté relacionado con el tabaquismo, que haya cianosis, tos productiva, entonces yo digo, este paciente fuma, tiene cianosis, tiene tos productiva. Entonces yo digo, lo más probable es que tenga cáncer de pulmón, un ejemplo. Siguiente. ¿Qué pasó que no se oye? Aló. Bueno, y estos serían pues como los peligros del razonamiento por la inducción. Que bueno, es lo mismo Aló. Hola, doctor, ¿me escucha? ¿Quién está hablando, por favor? ¿Sofía? Sí, sí, señor, qué pena, no sé si me escucha, el internet está como... Aló. Aló, hola. Sí se escucha. Ya. Bueno, entonces estos serían como los peligros de este razonamiento por inducción. Entonces, bueno, no hay suficiente evidencia, entonces no puedo, o sea, no puedo diagnosticar a una sola persona con este razonamiento, por esto necesito de utilizarlos juntos, porque no es contundente, uno va imaginando y va confirmando o rechazando el argumento y pues es muy sesgado porque realmente uno va pensando, bueno, este paciente tiene cianosis, tiene tos crónica, tiene, pues fuma, yo digo, tiene cáncer de pulmón y no, o sea, me centro en ese diagnóstico y mi idea es llegar al diagnóstico y pues no tengo en cuenta los diagnósticos diferenciales, entonces puede ser un problema. Y que ya la confirmación es pues la trampa del método, porque todo va guiado a confirmar lo que yo estoy sospechando. Entonces se insiste en el diagnóstico posible hasta que llego pues al diagnóstico y pues puedo errar en el proceso. ¿Quién sigue, muchachos? Doctor, ya va, es que una compañerita tiene un problema con el micrófono. Dale.
otra parte que es la inducción por generalización en cuanto volumen, al Sofía. diagnóstico. Hola, ¿ya? Poquito, sí. Dale. Entonces sería la inducción por generalización. Entonces, que si un porcentaje de personas presenta una enfermedad, entonces yo induzco que el mismo porcentaje de esta población lo tendrá, tendrá pues ese diagnóstico. Entonces, por ejemplo, que todo paciente con tos va a tener COVID, sería pues que en cuanto a ese diagnóstico, porque es que solo estoy viendo, por ejemplo, en este ejemplo de las ovejas, solo estoy viendo que una oveja es negra, entonces ya el reportero dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras, pero pues vemos que todas las otras ovejas son blancas, entonces es, es más, se magnifica una situación particular. Estas serían pues las falacias de la inducción, y es que somos testigos de un evento, lo recordamos cuando vemos algo similar y aunque no es idéntico, como que creamos una analogía entre la memoria y lo que estamos observando ahorita. Entonces decimos, no, esto es lo mismo que yo vi en épocas pasadas, y entonces yo estoy satisfecho con la conclusión y desecho todo lo otro y me empeño en que voy a llegar a este diagnóstico, y pues no se tiene en cuenta que la experiencia es limitada, y pues que es fiel a sus convicciones y no se pide ayuda y no se tiene en cuenta pues que hay más profesionales y que uno no está solo, y que llegar al diagnóstico así pues no es la mejor manera. Y pues en defensa de este método es que pues bueno, es el proceso madre del diagnóstico clínico. Pues se mencionaba que fue incluido por Darwin desde hace mucho, pero pues que siempre se deben usar ambos pensamientos, el inductivo y y va a acercarnos muchísimo más al diagnóstico. Y bueno, pues que el proceso inductivo es el diagnóstico madre de todo pensamiento clínico. Bueno, siguiente. Sí. ¿Me escuchan? Sí, se oye bien, dale. Entonces, bueno, mal médico. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hay muchos procesos por los cuales nosotros podemos o llegar a ser buenos o malos médicos. Entonces, tenemos el proceso inductivo, donde prácticamente pues es lo que mis compañeros estaban diciendo, que nos sesgamos a veces solamente como con un... Doc, ese no puedo prender cámara porque estoy conectando los datos desde mi celular. Vale, Entonces, dale. me va muy rápido. Entonces prácticamente nos casamos solamente como con un diagnóstico, pero entonces, ¿qué decían? Que debemos como calibrar y buscar más opciones y no solamente quedarnos con uno solo. Y ese calibrar nos va a llevar pues lo que es al pensamiento pues deductivo. Entonces, cuando juntamos lo que es inductivo con deductivo, nos va a llevar a un diagnóstico. Y vamos a creer que lo inductivo es lo verdadero, que sesgamos del proceso deductivo porque siempre nos casamos solamente con un diagnóstico. Entonces, no buscamos más de lo que nos puede ofrecer un síntoma o un signo. Siguiente. Entonces, la heurística, pues aquí tenemos como los errores más comunes durante el proceso de diagnóstico de un problema. Entonces, el primero es la disponibilidad de la memoria. Entonces, nos decían como qué recordamos y cuándo lo recordamos, si es en el momento o ya después. Ignorar cuáles una patología, inclinarse por ver en la evidencia la confirmación de la hipótesis y el cierre prematuro de un proceso diagnóstico. Era lo que les decía pues anteriormente, que como estamos tan enfocados en esto es sinónimo de esto, entonces ya de una nos casamos y no buscamos pues otros. Siguiente. Y falacias de los diagnósticos, entonces falacia de confundir necesario con suficiente, que es, digamos, el hipocratismo digital. No solamente pues la hipoxia va a ser suficiente para
diagnosticar que tiene pues digital, y lo importante es también buscar otras cosas que nos lleven a eso. Y la falacia argumentum ad ignorantum es la ausencia de pruebas, no es prueba de ausencia. Ya, siguiente. Bueno, acabamos entonces de hablar de los métodos. Uno de los métodos es el hipotético deductivo, que pues está basado como en un ciclo de inducción, deducción y otra vez de inducción para establecer pues la hipótesis y finalmente comprobarla o refutarla de alguna manera. El esquemático que vamos a tener entonces pues como llega agrupar la información en modo un esquema o de un diagrama para aclarar las ideas y de manera y de finalmente poder concluir a una hipótesis y el reconocimiento de patrones. Siguiente, por favor. Bueno, para el conocimiento finalmente diagnóstico que tenemos, se puede basar en la creencia, pues, o en la justificación que va a tener el médico a la hora de realizar el diagnóstico. Tenemos el razonamiento deductivo, que pues va a ser como la forma de concluir correctamente algo que vamos a deducir durante un pensamiento clínico, que las premisas pueden ser, como anteriormente se habían mencionado, adecuadas, aceptables y relevantes. En las adecuadas vamos a ver cuando las premisas van a ser aceptadas y las relevantes pueden ser no adecuadas para conducir a una conclusión correcta, y estos términos se van a usar como tal vez o si es muy probable. En el silogismo hipotético, entonces se va a plantear un caso hipotético que va a ser válido o no válido. Entonces, digamos que se va a plantear que la tristeza mata, entonces hay una, digamos, una conclusión que llega a que se puede morir de tristeza por la pérdida de un ser querido, por ejemplo. Bueno, buenas noches. Entonces, ya mi compañera les habló de uno de los 5 sistemas que propone el autor para hablar del método deductivo. Yo les voy a hablar de los otros 4, que son el silogismo disyuntivo. Establece que, o sea, nos dan 2 premisas, ¿sí? Una premisa A y una premisa B. Pero también nos dicen que la primera no es la verdadera. Entonces, nosotros, ¿de qué manera podemos, pues, cómo podemos inferir en este caso algo? Diciendo que si la premisa A no es verdadera, pues entonces la que es verdadera va a ser la última, la B, ¿sí? Entonces, en este caso, pues podemos como graficarlo P o Q, ¿sí? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta el ejemplo que nos decía la compañera anterior, es que el cura, a ver, ¿cómo les explico? Vean, el cura, o es el cura el responsable de una situación o no lo es, ¿sí? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta que el cura pues, es necesario para el bienestar espiritual de los pacientes, pues le pedimos en este caso que cambie de recorrido, a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Y de esa manera, pues estamos aplicando el silogismo disyuntivo. Siguiente, por favor. El otro sistema es el dilema. El principal problema que tiene el dilema es que, pues como lo ven ahí, el principal riesgo que tiene el dilema es que podemos escoger una premisa, una alternativa que no sea la correcta, ¿sí? Entonces, en este caso, para ponerlo en un ejemplo y que lo entendamos mucho mejor, decimos que A, si cancelamos al cura, es decir, si le decimos al cura que no venga al hospital, estamos afectando el apoyo espiritual de todos los pacientes. Mientras que B, pero si a mí me preocupa no hacer nada, pues por lo tanto yo tengo que hacer algo. Entonces, en este caso, o corremos el riesgo de A o corremos el riesgo de B. ¿Sí? O sea, o le decimos al cura que no venga al hospital y afectamos el apoyo espiritual de todos los pacientes, o por el contrario, le decimos al cura que venga y pues corremos el riesgo de que las gestantes en este caso pues, se mueran porque
estamos pensando de que el cura es responsable de las muertes de las gestantes. Siguiente. Siguiente. Listo, entonces el otro sistema es el modus ponens, ¿sí? Que básicamente es afirmar el antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a explicar con un ejemplo para que lo entendamos un poquito mejor. Si P, entonces Q. Entonces, poniendo el mismo ejemplo, si la tristeza mata, entonces es el cura, ¿sí? Ahora, si por el contrario, la tristeza no mata, entonces pues ahí el argumento se disuelve. O sea, si la tristeza no mata, entonces pues lo más probable es que no haya sido el cura el causante de las muertes. Siguiente. Y está el modus tollens, pues que básicamente es todo lo contrario, ¿sí? O sea, es negar el consecuente. Entonces, si P, entonces Q. Si no tengo Q, o sea, si no tengo la última premisa, por lo tanto no tengo P, porque en este caso, modus tollens, uno depende del otro, una premisa depende de la otra, ¿sí? Entonces, si la tristeza mata, entonces es el cura, pero aplicándolo en modus tollens, si no es el cura, entonces la tristeza, pues no es la responsable de la muerte. Entonces, básicamente el mensaje, pues, es que el método deductivo no nos va a dar como nunca una verdad nueva, sino que lo que nos va a hacer es que nos va a permitir descubrir una verdad, pues, que ya estaba, pero que estaba oculta o que nosotros no la sabíamos, ¿sí? Algo que está, pero que básicamente no es nuevo. Siguiente. Bueno, entonces respecto al proceso de decisión, tenemos que existen dos centros cerebrales, el intuitivo y el analítico. El intuitivo es más como de lo individual a lo universal y es la probabilidad de los argumentos. Y el analítico es más detallado y es lo contrario, va de lo general a lo individual, es decir, más como del ambiente pues, externo hacia nosotros. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la causalidad, segundo concepto de razonamiento clínico. Esperen, no sé si no prendí la cámara. Bueno, habla de que pasamos del diagnóstico al tratamiento y para ello debemos conocer la causa. Entonces, bueno, nosotros sabemos que para hacer un tratamiento debemos saber la causa, por ejemplo, pues también saber qué situación provoca el acontecimiento, por ejemplo, si es una afección psicológica, un trauma, una infección o algún agente externo, por ejemplo, pues ya sea una persona bajo los efectos del alcohol, bueno, etcétera. Ya cuando hacemos este diagnóstico, pues este diagnóstico es en sí una hipótesis. Yo pienso, por ejemplo, que un paciente pues tiene cierta enfermedad y teniendo en cuenta que las premisas son la concatenación, como ya lo han nombrado, pues de las causas, nos hace pensar en una etiología. Entonces esta etiología pues pasa una patogénesis, la enfermedad y pues esta enfermedad nos va a generar los síntomas. Y pues esto que les acabo de decir es del modelo tradicional en lo que nosotros basamos la terapéutica. La siguiente, por favor. Bueno, entonces se hablan de unos criterios de causalidad, tenemos dos, vamos a hablar primero que es el de Hill. Realmente ellos hablan de que no se tienen que cumplir estos 9, sino que a veces cuando hacemos esa hipótesis, pues se encuentran inmersos ahí. Tenemos la primera, el poder de la asociación, secuencia temporal, que es la causa que va a proceder el efecto. El gradiente biológico es a mayor causa, a mayor efecto. Perdón, a mayor causa, mayor efecto. Por ejemplo, si tenemos una carga viral, en mayor carga viral, pues más sintomatología vamos a tener. Una explicación biológica, que es, por ejemplo, en la ausencia de los casos, por ejemplo, el buen lavado de los alimentos. Esto pues va a disminuir las infecciones gastrointestinales en comparación en lugares donde pues no se tiene un buen aseo de los alimentos. La consistencia con otros estudios, la coherencia biológica de la explicación, la especificidad, es como, o sea, como, ¿cómo sabemos para llegar a un diagnóstico? Siempre como, o sea, sí, para llegar a un diagnóstico siempre vamos a tener diferentes explicaciones de la patología, pero pues esto se basa más como en la creencia de cada persona, según como lo nombraron en el video. Tenemos la evidencia experimental y por último la analogía, que es por decir que nosotros podamos pensar si una enfermedad se transmite por vía hematógena o por contacto sexual, ¿por qué no se puede transmitir por otras vías? Por ejemplo, por la lactancia o por pues, las vías respiratorias, etc. La siguiente. Y los criterios de causalidad MIL
Tenemos 5, que está la concordancia. Bueno, pues realmente estas es, bueno, las causas como tal es un dilema que no compete solamente como un área, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la primera, que es la concordancia. Entonces, pues es más fácil como explicarlo por medio de un ejemplo. Entonces, tenemos que, por ejemplo, hay un vuelo que va de Tokio, bueno, va con muchísimas personas y hacen una parada. En esa parada se dan cuenta que esas personas están enfermas. Entonces empiezan como a hacer una especie de investigación y se dan cuenta de que pues esas mismas personas se comieron, digamos, un omelette que dieron en el avión. Entonces van a ver quién fue el que hizo el omelette y el cocinero pues tiene una herida en la mano y no tuvo ninguna asepsia pues para cocinarlo, ¿sí? Entonces pues como que hay una concordancia. Respecto a la discordancia, podemos usar el mismo ejemplo, pero pues tenemos unos pacientes que no se enfermaron. Estos pacientes pueden ser los que no se comieron pues el omelette, ya sea porque no les gustaba o no, etc. Tenemos combinada concordancia y discordancia, que acá podemos poner un ejemplo del cólera. Sabíamos que los suministros de agua, pues digamos que no eran los mismos, habían unos que estaban antes de que el agua estuviera contaminada y unos donde ya estaban los desechos. Entonces, mientras unos se enfermaban, otros no. Pero entonces, como con los ejemplos anteriores, podemos ver una relación entre la concordancia y la discordancia. Respecto a la variación concomitante, a mayor presencia de una patología en un ambiente, lleva a que nosotros pensemos basados en ese ambiente. Como por ejemplo en un hematoma extraocular, a más hematoma va a causar más presión y así va a causar mucho más síntomas. Y respecto a las residuales o de causas complejas, bueno, aquí habla básicamente que para que se produzca un evento deben pasar una serie de eventos previos, ¿sí? Como por ejemplo con el caso del hematoma. Entonces, primero para que se produzca un hematoma tiene que haber un traumatismo, debe haber una fractura, probablemente una ruptura de la arteria meninge media y de ahí puede haber una hernia del lóbulo temporal que va a presionar el tercer nervio y pues ahí nos va a causar las diferentes sintomatologías. Siguiente, porfa. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar cuando pues hablamos acerca de causalidad es decir, pues que lo provoca, ¿cierto? Entonces, podemos decir, digamos, qué enfermedad o situación puede provocar pues, lo que le está pasando en este momento al paciente, ya sea algo, ya sea algo puede ser infeccioso o ya sea un procedimiento, un proceso pues que tenga alteración en la parte genética o ya sea pues ya una patología bacteriana. Y entonces esto nos va a indicar que nos va a decir, digamos, una premisa, nos va a, o sea, como la relación entre, o sea, esto nos va a hablar entre la relación entre las premisas y las causas, ¿cierto? Esperen un segundo. Las premisas y las causas. Entonces, digamos, tal causa X o, digamos, digamos, una exposición a un alergeno puede desencadenar claramente pues, la patología. Y pues siempre va a haber como una concatenación entre la premisa y pues la causa como tal. Digamos, por ejemplo, una mujer en un parto, el ejemplo que siempre nos habían puesto antes cuando estábamos hablando sobre bioseguridad. Digamos, una mujer está en parto, ¿cierto? Y viene un médico, el médico está en la autopsia y pues va a atender a la mujer y no se lavó las manos y pues por lo tanto, pues puede desencadenar pues varias infecciones, ¿cierto? Y pues una de esas puede ser mortal, ¿cierto? Entonces, ese por lo tanto, pues es la causa como tal de, digamos, el desencadenante como tal. ¿Me das la siguiente diapositiva, por favor? Entonces, ese por lo tanto nos indica como tal la etiología. Entonces, ahí ya se va desencadenando como tal una patogénesis y esa patogénesis pues nos va a dar como tal una enfermedad y esta enfermedad se va a manifestar en el paciente en sus signos y síntomas, ¿cierto? A partir de este modelo, pues básicamente se basa es la terapéutica. Nosotros vemos los signos y síntomas pues tratamos es de mitigarlos y tratar como tal de origen la patología, ¿cierto? Conociendo ya pues el origen, la etiología. Siguiente.
Entonces aquí básicamente es el diagnóstico, básicamente es una hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis, pues, o sea, cualquier diagnóstico digamos, algo intuitivo. Puede ser inductivo, pero pues básicamente es el resultado pues, de una hipótesis que nosotros planteamos, ¿cierto? Y este diagnóstico debe ser individualizado para cualquier paciente, claro está. Siguiente. Entonces aquí, ¿cómo analizamos las causas? Entonces, las conclusiones no son absolutas. Las conclusiones pues sugieren que digamos algo no está bien y que pues ante eso debemos nosotros reaccionar y pues claramente actuar frente a ello. Y la causalidad es inductiva y no es deductiva. O sea, usamos algo de deducción también como para que sea como un poquitico más, para que sea un poco más completo, ¿cierto? Pero en realidad pues básicamente es inductiva, como ya se les ha mencionado anteriormente. Y ya. Bueno, muchachos, muy bien, muy buen trabajo, excelente trabajo. Son 3 videos de más de 1 hora de duración. Hicieron un excelente trabajo, una excelente condensación. Yo pienso que eso es para verlo, volverlo a ver. Si ustedes se quieren seguir metiendo en este cuento, hay que sacarle más provecho. ¿Qué vamos a hacer dentro de 8 días? La voy a hacer yo voy a orientar toda la clase, voy a hacerles con un caso clínico toda la demostración de cómo se hace el proceso diagnóstico. ¿Para qué? Para que a partir de ahí vamos a presentar un caso problema cada semana con el proceso diagnóstico que propone quien les habla. Entonces, muchachos, muchas gracias. Nos vemos dentro de 7 días a las 6:30 de la tarde. Y felicitaciones al grupo, yo. Muchas gracias. Listo, ¿Listo? profe, gracias, Gracias, Doc. chao. Vale, Chao. bendiciones a todos. Gracias.